El Congreso de la Mañana. Así comenzamos una semana y así comenzamos un nuevo día junto a ti desde el Congreso de la Mañana en sesión permanente hasta las 10 por Coco TV. Un gran equipo delante y detrás de cámaras haciendo posible que usted reciba cada día un contenido de calidad. Agradecer a los diferentes medios de comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, digital, que se hicieron eco de nuestro programa especial de aniversario la semana pasada. Una noticia que ha calado, señores, a nivel nacional e internacional, y nos sentimos muy orgullosos de la acogida, de la cálida receptividad de cada uno de nuestros colegas de los diferentes medios de comunicación. Chicos, entremos en materia. Nuestro invitado puntual, porque así es, la escuela de donde él viene es así. La puntualidad debe ser una característica importante en el ser humano y en el profesional. Y él llegó tempranito para que nosotros podamos hablar junto a él diferentes temas, específicamente en el ámbito político y que tiene que ver con su organización, la Fuerza del Pueblo. Él, en calidad de su presidente provincial aquí en Santiago, nos visita. Querido, conocido por todos, admirado, respetado, ya ha sido gobernador, lo ha sido todo en la política. ¿Qué más le falta al profesor José Izquierdo? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, ¿qué le falta a uno? ¿Qué le puede faltar a uno? A uno lo que le falta es que mientras uno pueda, uno tiene que servir. Tiene que dedicar parte de su tiempo a servir a los demás. ¿Desde qué punto? ¿Desde dónde servir? Unos lo hacen desde la iglesia, otros lo hacen desde la profesión, otros lo hacen desde la junta de vecinos, y otros lo hacen desde múltiples posiciones. Yo pienso, la mamá mía, recuerdo, va a cumplir 94 años ahora. Wow. Y recuerdo, ya ella de 80 años y tanto, se monta, ella trabaja. Sí. Y se vende cosas, alquila casa todavía. Y recuerdo que a los 80 y algo de años se montaba en la cola de un motor y salía a resolver cosas. Y nosotros le decíamos, doña, pero venga acá, pero jubílese ya. Y decía ella, no, a mí me va a jubilar ese que está ahí arriba. Y yo siento que voy caminando ese camino, voy recorriendo ese camino porque, ¿para qué? Mientras uno pueda hacer cosas, hay que estar. Mientras uno pueda y déjeme decirle en esa misma, para que siga, para motivarlo, que su ejemplo es para todos, porque como decía Milagros, su puntualidad, su formalidad, eso de decirle profesor es porque usted nos enseña con todo, o sea, que siga haciéndolo y que Dios le dé salud, porque aunque usted no lo crea, lo están viendo. Usted tiene muchos hijos, usted tiene nietos, pero también usted tiene seguidores, y desde su posición actual en su partido, pues usted tiene un compromiso con ese partido que crece y que Así ustedes es. quieren desde la oposición pues volver a gobierno, pero llevarlo al número 1. O sea que usted tiene un compromiso social. Así es, pero yo soy maestro realmente. Claro, esa es no, mi yo profesión. sé, claro, pero ya esa usted es mi profesión. desde hace mucho. Sí. Hace tiempo, desde 2004. Sin embargo, el maestro de formación educa en todos lados. Sí, claro, así es. Qué bueno tenerlo, profesor Javier. Sí, definitivamente es un honor tenerlo. La última vez que usted estuvo por aquí, la anterior vez, habíamos dicho que tenía que regresar porque hay muchos temas que tratar, pero siempre es importante recapitular cómo anda la Fuerza del Pueblo, usted como presidente en la provincia de ese importante partido, el líder de la oposición. Bueno, ahora terminamos nuestro congreso, nuestro segundo congreso, que es el congreso ya sosegado. Recuérdense que la Fuerza del Pueblo surgió en medio de una división política en el proceso electoral, en medio del proceso electoral. La Fuerza del Pueblo fue reconocida el 25 de enero del 20, cuando ya las elecciones municipales eran en febrero, creo que el 15 de febrero. Que se suspendieron. Que fueron las suspendidas. Que fueron las suspendidas. Y para los candidatos a regidor y alcalde de ese momento se cogían en el mes de noviembre. Quiere decir que nosotros todavía no teníamos, no estábamos reconocidos jurídicamente para presentar candidatura. No pudimos presentar candidatura en ese momento. Y entonces ya estaba también, después que pasa la municipal, viene la nacional y tuvimos que participar en esas condiciones. Entonces hicimos un congreso, el primer congreso virtual, porque estábamos en medio de la pandemia. Sí. Y ahora es ya, después de pasar 4 años,
que nosotros nos sentamos, terminamos nuestro congreso, que lo cerramos ya hace algunos días, nuestra parte, abrimos ya el congreso elector Manolo Tavares Justo. Ahora las direcciones del partido, desde el presidente del partido hasta el presidente de una dirección de base, tienen que ser escogidos ahora. Sí, porque recuerdo que nos explicaron que al formarse la Fuerza del Pueblo en este proceso, pues ustedes se pusieron para llenar los cargos y las direcciones y las secretarías. Sí. Sin embargo, ahora ya es electo. Esta es la primera vez que la Fuerza del Pueblo hace su proceso para que cada cargo sea ganado por la misma base. Perfectamente. Cuando nosotros nos fundimos, que fueron la gente del PTD, ellos tenían su dirección. Y los que veníamos del PLD, pasamos con la categoría que veníamos del PLD. Por ejemplo, yo era del Comité Central del PLD y pasé a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Sí, por ejemplo, pasa con el mismo rango. Sí, claro. Hanley Otañez, por ejemplo, era el presidente municipal del PLD, pasó a presidente municipal de la Fuerza del Pueblo. Correcto. Y así ocurrió. Y entonces hubieron dirigentes que nosotros tuvimos que ya designarlo, nombrarlo. Nosotros jugamos un papel como presidente del partido. En ese momento estelar, era decir, la gente que uno entendía que tenía las condiciones, que podía hacer cosas. Entonces lo escogimos, pero ya en esta oportunidad ya quedó abierto el Congreso para el Congreso elector. Ahora, en el día de hoy, en la mañana, le comunico a ustedes, a las 11 de la mañana, estará el presidente Fernández aquí en el Hotel Matún. Estará con la voz del pueblo. Sí, sí. Están invitados los comunicadores de Santiago. Ahí él va a hacer una serie de planteamientos y se harán la pregunta correspondiente, la pregunta del lugar. Que es una respuesta al presidente Abinader. De alguna manera. De alguna forma, que en la semana pasada, justamente el lunes que se transmite durante las tardes, invitaba al presidente Fernández a venir a Santiago, ya luego de unas denuncias que había hecho el presidente Fernández sobre la situación caótica que hay en la ciudad, digamos ciudad porque el municipio más afectado con las obras de infraestructura en el sentido de la movilidad del tránsito es aquí, Santiago de los Caballeros, pero la invitación era en sentido general a la provincia y ni tonto ni perezoso, como se dice en el refrán, pues el presidente Fernández y su equipo dijo, bueno, pues la voz del pueblo va para Santiago. Mire, por fortuna. Esto me pone bueno. Esto está bueno. Esta semana va a estar bien. En todas las instituciones donde yo he estado, por ejemplo, cuando yo estuve en la gobernación, yo duré 5 años en la gobernación, 2004, 2009. Todo lo que ocurrió en la gobernación ahí está en un libro que nosotros hicimos, bien hecho, bien editado, con fotografía. Para que escuchen que los libros y las memorias no son nuevas. Sí, esa es una memoria que nosotros hicimos. Tú quieres ver lo que hizo Leonel Fernández en esa época, lo que se hizo en Santiago, ahí está. Carretera Tamboril, por ejemplo. Nosotros íbamos, le tirábamos una foto a la carretera, cómo estaba, y después que se inauguraba íbamos y tirábamos una foto en el mismo sitio para que tuviera el mismo poste de luz. El antes y el después. El antes y el después. Claro. Y ahí le poníamos la cantidad de recursos que se utilizó en esa obra. Así nosotros establecimos todas las obras que se hicieron. Por ejemplo, yo fui dirigente del ADP. Yo fui presidente 10 años aquí en Santiago. Hasta que cuando me nombraron gobernador, yo era presidente del ADP. Tuve que abandonar el ADP. ¿Tú sabes cuál era uno de los reclamos de nosotros en esa época? ¿Cuál? Yo fui 95-2004 presidente. Era que aquí en Santiago solamente habían 3 liceos públicos. 3 liceos públicos en el municipio de Santiago. En el municipio. Wow, y estamos hablando del 95 hasta el 2000. No, el 2004. Por eso, usted tuvo eso. El Francisco Espaillat. Hace 21 años. Estaba el UFE, el Onésimo Jiménez. El Onésimo Jiménez, que está aquí en Los Pepines, y el Liceo México. Y el la México. Reforma. Que fue donde yo estudié. Y yo donde daba clase también. Yo di clase en la Reforma. Eso eran nuestros liceos. Todo el que venía de Cienfuegos tenía que coger para allá. Yo recuerdo que los problemas eran las madres llorando, que venían de Cienfuegos, de los barrios, llorando para ver si encontraban un cupo en la Reforma que yo estudiaba. Señores, uno se olvida rápido de las cosas. ¿Usted sabe lo que pasó? Yo recuerdo que yo soy de la Ciénaga.
y nosotros nos dividíamos. Entonces hubo un grupo que estudió en Villa González, o sea, la Ciénaga perteneciendo al municipio de Santiago en ese momento todavía. Un grupo se iba a Lufe y unos pudimos llegar a la reforma. Y en algunos, pocos a otros. Pero tengo muchos amigos, muchos familiares que estudiaron en Villa González. Bueno, pero tú eres el mejor ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Qué conozco eso muy bien. Que tú digas eso. ¿Sabes lo que ocurrió? El presidente Fernández hizo un liceo politécnico en Cienfuegos. El padre Dué. Sí. Liceo politécnico. Okay. Ya los muchachos de Cienfuegos no tenían que venir a la reforma. Todo el mundo de Bellavista cruzaba el puente. Los que tienen edad recuerdan a todos esos muchachos cruzando, atravesando el puente Hermano Patiño para llegar a Onésimo Jiménez. Y el presidente hizo un liceo politécnico en Pastor. E hizo un liceo politécnico en Hato del Yaque, porque los muchachos de Hato del Yaque tenían que bajar también aquí. Pero yo le estoy hablando del liceo politécnico. Okay. Es que le estoy hablando. Sí, un avance inmediato. Se hizo un liceo politécnico en Pekín, el Don Bosco. Sí, que está ahí. Eso lo inició desde el FOMPER Fernando Rosa y lo terminó un servidor cuando estuve en FOMPER. Okay. Liceo politécnico, donde nosotros hicimos una inversión de más de 60 millones de pesos en equipos, en aparatos, para que los muchachos aprendieran hasta robótica ahí en ese liceo. Ese es un liceo politécnico que está ahí, situado en ese lugar. Recuérdense que también, antes de eso, aquí habían solamente 3 hospitales en Santiago. El Estrella Ureña, que es seguro, como le llaman la gente, seguro. El Hospital de Niños, el Arturo Grullón, y el José María Cabral Ibáez. El presidente Fernández hizo un hospital en Cienfuegos, hizo un hospital de aquel lado del puente, en Bellavista. No, en Bellavista. Hizo un hospital en el ensanche Libertad, hizo un hospital en Monte Adentro, ahí arriba. Hospitales para descentralizar Claro, los principales, esos 3 principales. Pero bueno, le estoy diciendo de esos porque se hicieron en los municipios, pero estoy hablando solamente de Santiago. Recordarán ustedes también que en el presidente Fernández hizo laboratorio de computadora en todos los liceos politécnicos. Cuando las computadoras solamente eran conocidas por porque la verdad que Leonel Fernández fue que habló de computadora aquí la primera vez. Yo la computadora la veía en los bancos, que se veían de lejos en los bancos. La tecnología aplicada a la educación en República Dominicana la trajo. Y yo recuerdo, como ahora, cuando el presidente hizo la primera entrega del aula con 30 computadoras en el liceo Ulises Francisco de Payá. ¿Usted sabe quién dio las gracias ahí en esa oportunidad? Francisco Domínguez Brito, que era un joven profesional de los jardines. Sí, claro. Que el liceo está ahí, cerca de los jardines, fue el que dio la palabra. Yo tuve la fortuna de ir al Liceo México, donde se estableció el otro laboratorio, que era mi liceo. Sí. El otro laboratorio, así se hicieron laboratorios. Pero ustedes recuerdan que se hicieron los centros tecnológicos en todos los lugares, centro tecnológico para estudiar tecnología. ¿Usted sabe dónde yo fui a una inauguración, que yo era gobernador? En el Correo, arriba del Correo. Ajá. ¿Usted sabe dónde yo fui a otra inauguración? En Gurabito. A otra inauguración. ¿Sabe dónde yo fui? A Puñal. ¿Sabe dónde yo fui? A Baitoa. ¿Sabe dónde yo fui? A Juncalito. ¿Sabe dónde yo fui? A Licey, al medio. Es decir, ¿y está ahí? Los centros tecnológicos. Están ahí. Donde yo fui a Sabana Iglesia, la juventud tuvo por primera vez acceso a estudiar computación en los centros tecnológicos que había establecido el presidente Fernández. Así como ustedes, la Fuerza del Pueblo, les responden al presidente Abinader. Usted sabe, con sus planteamientos de estos últimos días. Que esas cosas están ahí. Usted sabe dónde estudié yo. Yo iba a la capital, a la UAS. Sí. Yo comencé a estudiar en la UAS y después tuve que ir sabatino a la UAS, a la capital. Yo tenía que salir de Santiago todos los viernes. No, yo salía los viernes, amanecía en la capital, me pasaba el sábado entero allá y regresaba los domingos en la mañana. Okay. Yo siendo maestro aquí, tenía que hacer eso en la capital. ¿Por qué? Porque aquí no había universidad. Aquí las universidades eran privadas. Era Ucamaima y UTESA lo que podía. Y el presidente Fernández, ¿qué hizo?
construyó la UAS, un campus universitario que no tiene nada que envidiarle a ningún campo universitario en ningún sitio. Y ahí hay más de 30,000 estudiantes. Sí, esas son cosas que cuando tú vas a una provincia, a un municipio, que tú dices, el desarrollo de esta provincia tiene mucho que ver con los aportes que se hicieron en términos tecnológicos, en términos de la construcción. Sin hablar que todo el centro histórico y todos los barrios de Santiago, todos los barrios conocidos fueron asfaltados por el presidente Fernández. Todos. Ciruelito, Buenos Aires, Camboya, Zona Sur, Hato de Yaque, con todos los barrios periféricos de Hato de Yaque, Cienfuegos, con todos los barrios periféricos de Cienfuegos, fueron asfaltados por el presidente Fernández, incluyendo el centro histórico. Aquí no había un hoyo aquí en la ciudad de Santiago. Y así es como el presidente Fernández le piensa responder al presidente Abinader esta mañana en La Voz del Pueblo. Mire, yo no sé cómo él le va a responder, pero como yo fui gobernador y estuve muy ligado, ¿verdad?, a todas estas cosas, yo lo estoy diciendo. Yo no sé lo que el presidente va a decir, pero la verdad es que los aportes del presidente Fernández, no estamos hablando de los elevados, no estamos hablando de muchísimas otras cosas que dice el presidente Fernández, que él dirá lo que él tenga que decir. Pero yo le digo por Abinader y por lo que lo escucharon, decir, bueno, sin hablar de centro histórico, que no hablé de centro histórico. Ustedes no recuerdan cómo se recuperó el centro histórico. Todas las casas de centro histórico se reconstruyeron y se pintaron. Y las calles se hicieron y se adoquinaron. Y el monumento a los héroes de la restauración, cuando yo llegué a la gobernación, estaba cerrado, que no se podía subir. Y los baños dañados, rotos, las puertas rotas totalmente. La policía no dejaba subir a nadie. Y ahí hubo una intervención del gobierno y se recuperó todo el centro histórico. Recuerdo que se hizo un cambio también en el área monumental. Lo Sí, pintaron, que alguna gente criticaron. Ahí fue que se comenzó. Las luces, los amanes que se sembraron, las cosas que se hicieron. Se hizo un cambio muy drástico. Que vino un experto en jardinería desde Japón. Yo recuerdo que falleció, de hecho, por cierto, y se le hizo un homenaje. Aquí las autoridades recordando sus aportes. Sí. Yo trabajaba en un hotel del centro de la ciudad como recepcionista, que fue mi primer trabajo de toda la vida. Cuando yo estudiaba en la universidad. De menor, tú estabas trabajando. Ilegal casi. Y recuerdo que el señor se hospedaba allá y duró mucho tiempo y era precisamente haciendo el diseño que hoy disfrutamos de los jardines del monumento a los héroes de la restauración. Pero profesor, eso yo no creo que alguien se atreva a cuestionar lo que se hizo. Lo que pasa hoy es el caos que vive Santiago por la dilatación de las obras, por cómo esos procesos, a pesar de la tecnología y los avances, nosotros vemos en la ciudad o en el país un deterioro en los mismos procesos, que no avanzan, las obras no se hacen o no hay de tales impactos, como usted dice. Esas obras que usted menciona, que se hicieron esos politécnicos, esos asfaltados, tuvieron un impacto directo en la población y en la posteridad de la población. Claro. Sin embargo, nosotros hoy por hoy no vemos esas obras, y en ese sentido fue que el presidente Leonel Fernández hizo la crítica al discurso o a la rendición de cuentas del presidente Abinader, y ahí fue que Abinader le responde al presidente Fernández que si no ha venido a Santiago, usted es de aquí, usted fue gobernador de aquí, usted vive aquí, ¿qué dijo el presidente Leonel Fernández, que el presidente Abinader, que es mentira? O sea, porque la verdad es que nosotros estamos en un caos, pero quizás nosotros desde la oposición, ahora hoy está aquí La Voz del Pueblo para contestar a eso. El presidente Fernández va a andar en Santiago. ¿Qué va a hablar el presidente desde aquí? ¿Usted? Bueno, él tiene más conocimiento que yo de las cosas que él hizo, ¿verdad? Y tiene un equipo que lo habrá sustentado para ver las cosas de Santiago. Está viendo lo que está haciendo el presidente Luis. Que yo le digo a ustedes con sinceridad, ahora mismo yo le dije a ustedes de los liceos politécnicos para resolver un problema de educación del presidente Fernández, ¿verdad? Yo le digo a ustedes conocen de algún liceo politécnico que haya hecho Luis Abinader en su gestión. Pero vamos. Por ejemplo, yo tengo una inquietud, profesor. ¿No sería mezquino no reconocer
que desde el gobierno central sí se han hecho obras en la provincia de Santiago, quizás no en la misma magnitud que en las gestiones anteriores del presidente Fernández, porque recordemos que el presidente Fernández tuvo la oportunidad de ser presidente 3 veces, 96, 2000, 2004 al 2012, Sí, y evidentemente 12 años, en 16 años, si usted 12 años. 12 años, si usted en 12 años no reconstruye un país o no hay obras que mostrar, aportes que mostrar, entonces se cuestionaría. No, claro, No es tiene que mezquino de haber. parte de ustedes no reconocer que sí, quizás no con la misma magnitud, pero sí el gobierno del presidente Abinader ha entregado obras. Vamos a delimitar provincia de Santiago, Sí. porque se han venido haciendo. De hecho, este fin de semana el presidente Abinader estuvo en Santiago recibiendo un doctorado honoris causa en la graduación de UTESA, estuvo en el SAMEJI en una graduación técnica de un programa que tiene el gobierno de capacitación. Usted que habla de educación, que es un tema neurálgico que le compete mucho a usted por su expertise profesional, y también se han hecho otras inauguraciones recientes, como por ejemplo el Hospital de San José de las Matas, que se entregó completo, y otras obras e intervenciones de asfaltados, escuelas que se han entregado también, que ha venido incluso la vicepresidenta Raquel Peña a hacer acto de entrega. ¿No sería mezquino no reconocer eso? Mira, yo la verdad, que yo me pongo a pensar, ¿y qué es lo que realmente ha hecho el gobierno de Abinader en Santiago? Y alguien que me lo diga, que me ayude. Porque tal vez Pues lo uno... estamos mencionando. Bueno. Pero mire, tal vez uno... Sin contar que aunque está en construcción, el monorriel es una realidad, se está viendo las No, y se vigas. han Pero aportado todos esos quizá- vehículos quizá- para Todavía el transporte monorriel no es escolar. una Exacto. obra. Pero mira, Quizás con todo y que nosotros quisiéramos que fuese a una velocidad yo diferente, pero está ahí. tal vez por el hecho de estar en la oposición uno está obnubilado, ¿verdad? No creo. Y no está bien. No creo, porque No, usted, pero yo le digo lo siguiente. usted yo- tiene mucho tiempo en la política, Mira, usted son sabe más que nosotros. Mira, son 5 años que tiene Luis en el gobierno. Ustedes dicen, bueno, vamos a ver las obras. Yo digo, coge la autopista Duarte. ¿Verdad? Que hay una grandísima inversión en la autopista. Ese es un desorden lo que hay en la autopista Duarte. Una gran inversión. Pero ¿eh? es una obra. Pero tenemos 5 años con ella intervenida y no se termina, Sí, y no se va a todavía. terminar. Y no se Ahora va a es terminar. una ¿Usted obra entiende que no se va a Pero es que terminar? no hay forma. Es que no hay forma. Es que ellos... ustedes no recuerdan que el presidente Luis inauguró, que a él le gusta inaugurar por tramos, por kilómetros y cosas. Inauguró Santiago-La Vega. Sí. Santiago-La Vega. Y después la desbarataron entera. Santiago-La Y Vega. inauguró el puente que duró 4 años y medio para hacer. Pero volvió a De desbaratar. Pontón. Entonces ahora volvieron a desbaratar Santiago-La Vega después de eso, de inaugurar. Ustedes no, la circunvalación norte la dejó Leonel en un 60, 70%. La terminó Danilo Medina. Sí, ¿verdad? sí, claro. La inauguró Danilo Medina. Sí, claro. Bueno, pues Luis Abinader la ha inaugurado 2 veces más. ¿Cómo así? Sí, Luis Abinader vino, arreglaron unas marginales, pintaron algunas cosas y vino e inauguró la circunvalación norte. Sí, hizo unas marginales importantes. Mire, es pero lo que no yo había veo. hacer una Sí, pero espérense. inauguración. Mire, en el cruce hacia Cienfuegos, la circunvalación norte hacia Cienfuegos, ahí dejó Danilo, el gobierno de Danilo, un puente que ya lo que le faltaba era el asfalto y algunos detalles. Y él vino e inauguró la circunvalación norte, la prolongación de la circunvalación, cuando terminaron eso. No hay una escuela de factura de este gobierno. Es escuelas que se quedaron ahí que no la han terminado. Y si tú ves que han venido a una escuela que la dejaron un 80%, un 90%, y han venido y la han terminado, y hay otras que en los 5 años no la han intervenido. ¿Qué usted dice de Pero la obra hay del Arroyo Gurabo? No hay una obra nueva. El arroyo de Gurabo creo que son 8 kilómetros que se van a intervenir ahí. Puede ser una buena obra. Yo creo que sí. Pero bueno, pero tú tienes son 8 kilómetros y no tiene 1 kilómetro. Han hecho 2 inauguraciones. No tiene 2, uno tiene 1 kilómetro. Ya hay 2 kilómetros. No, y han hecho 2 inauguraciones. ¿Por qué por tramo? Exacto. Han hecho 2 inauguraciones. Por proceso. O sea, acaba un proceso y se inaugura. Y las viviendas que se han entregado también. ¿Tú conoces algún proyecto de vivienda de este gobierno? Claro, mi vivienda de los salados, que ahí vive mi maquillista. Yo ¿Cuál- tengo que ir porque, claro, Sí. el de los salados, yo voy porque ni modo, tengo que ir. Sí. El de Alto del Yaque.
El dato de Jackie. El dato del Jackie. Pero eso fue Danilo que lo Sí, dejó pero ahí. que ahí también. Pero lo dejó Leonel, Danilo, y han hecho algunos. Es que no son. Mira lo que yo veo, profesor. Sí, mira, sí, es que yo no- lo yo, veo, entiendo. yo lo digo por la noticia de las inauguraciones. No, pero yo te profesor. puedo decir lo siguiente. Tú me dices a mí, Balaguer. Ay, el de aquí ¿cómo se llama esta zona? Luego de que tú pasas el cruce para las Charcas. Esa zona para allá, para la zona sur, antes de llegar a la UAS. Sí, pero eso, sí, la pero- Barranquita, la Barranquita. Pero eso no fue gobierno. Eso no que fue lo hizo. Abinader. Eso es privado. Bueno. Eso es privado y él lo inauguró. Pues te voy a poner otro. No, yo le Lo que menciono pasa es que- para Te voy a poner no, otro. pero que hay una Frente parte de la a Cascada Barranquita Park. de mi vivienda. No, Sí, de mi a eso que yo me vivienda, refiero. No, espérense. Cascada Park. ¿Usted sabe dónde estaba Cascada Park? Claro. Ahora se llama Mundo Ajá. Acuático. Sí, Mundo sí, Acuático. valga la Ahí tiene Manuel Estrella un proyecto habitacional Sí. que Ajá. vino Luis Abinader y lo inauguró. Sí, sí. Proyecto habitacional, eso es privado. No, totalmente. Lo de privado, la Barranquita es privado. No, hay uno de Barranquita que es de mi vivienda. Pero Igual- mira, eso profesor, lo yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Miren, lo de la Barranquita Sí. es privado. Con el bono habitacional. Sí, Con el claro, bono claro. habitacional. No, Que claro, el gobierno no. da una facilidad de un Pero- bono. pero Pero vivienda. Déjeme decirle, Pero eso no es de profesor. gobierno. Mira, del gobierno es un aporte muy importante a la ciudadanía. Sí, pero Claro. mira los Sí, aportes. Tú dices, Balaguer, por ejemplo, la Yapudumí, los apartamentos de la Yapudumí, lo hizo Balaguer. Ah, eso sí. Sí. El no, Congo, claro. los apartamentos El de Congo, Balaguer. lo hizo Balaguer. La carrera lo hizo La Balaguer. carrera lo hizo Balaguer. La Villa Olímpica. Los La Villa apartamentos- La Villa Olímpica. Olímpica. Bueno, Claro. la Villa Olímpica la comenzó Salvador de Blanco. Ok, La Balaguer aportó algo y la terminó Leonel. Oh. La Villa La Villa Olímpica, Olímpica. la mayoría de los apartamentos que está ahí lo terminó Lo Leonel. terminó Leonel. Pero bueno, La tú Villa coges Magisterial, ¿quién fue? los apartamentos de Pekín. Es que lo eso es hizo privado. cosas. Mira, Sí, los apartamentos pero- de Pekín lo hizo Balaguer. Los apartamentos de Cienfuegos lo hizo Balaguer. Proyectos habitacionales. Que yo te puedo decir son proyectos habitacionales. Entonces yo te puedo decir, Leonel hizo el proyecto habitacional de Carlos Díaz. ¿Ustedes recuerdan cuando se Claro, derrumbó cuando Carlos se Díaz? derrumbó, claro, Ahí se claro. compró una tierra, se hizo un proyecto habitacional y se llevaron todas esas personas ahí. Ok. El proyecto habitacional que está en la otra banda, Villa Liberación. Ajá. Cuando el problema de George, ahí que se fueron, que se derrumbó todo eso, ahí se hizo Villa Liberación, Villa que lo hizo Liberación. Leonel Fernández. Cuando la riada de Olga, cuando Oh, sí, cuando claro Olga, que sí. ¿ustedes recuerdan? Por Se supuesto que hizo- Hamlet Otañez era director de Sí, Corazán en esa época. Y yo gobernador. Sí, se señor. hizo el proyecto que está en la Herradura, un proyecto de 512 viviendas, que lo hizo Leonel, un proyecto de 512 viviendas. En la Barranquita hay un proyecto habitacional que hizo Leonel Fernández, creo que 500 y tantos apartamentos, Ok. que son de factura de Leonel Fernández, proyectos habitacionales grandes, que yo no conozco uno. Bueno, yo tendré que conocer donde tú dices que va la No, mire maquinita, lo que que yo habrán veo, algunos profesor. apartamentos. Sí, que los- llevaron en ahí. los- en los Pero un aislados. proyecto Sí, grande sí. habitacional, no. Porque donde yo veo la diferencia, y es una realidad, es que para mí, el gobierno del presidente Luis Abinader no tiene como planes definidos y ha hecho quizás muchas cosas que no son de gran impacto, pero porque ha hecho cosas. Y la realidad y la diferencia es lo que usted dice, o sea, el impacto de las obras para el momento y para el porvenir. Porque un plan de asfaltado, un plan de remozamiento. Pero eso es normal. Exacto. Entonces Eso lo que es digo, normal. el tema de viviendas también es normal. El tema de la titulación, que es importante, darle continuidad Pero de eso lo Estado. están haciendo Que lo todos los Exacto, presidentes. resaltó o sea, en su discurso. por de Pero hecho. eso lo digo- están haciendo todos los presidentes. No, lo han y hecho. te voy a decir más. Por ejemplo, el presupuesto, y habló en ese sentido José Dantes, que era el encargado de titulación del gobierno anterior, y te habló del presupuesto y de los empleados, te lo ha duplicado. Entonces, ¿a qué costo? Son cosas que uno no puede quitarle. Lo importante es que continuar dándole los Sí, títulos, sí, sí. continuar Y haciendo que termine vivienda, las obras que estaban continuar, comenzando. ajá, ahora. Obras de gran impacto, que es donde yo creo que tiene la fortaleza el discurso de la oposición, es que no vemos obras No, de gran es que impacto. no lo Y hay. las que hay, por ejemplo, la ampliación de la autopista, 5 años no se avanza. Pero eso lo hizo Leonel. La autopista la comenzó Balaguer a ampliarla como está y la terminó Leonel Sí, Fernández. pero Y no él- inauguró nunca nada. No, porque no, era- pero la ampliación de la autopista serían entonces la 3 y 3. reampliación, porque La- es verdad, Balaguer hizo algo. Sí, sí, Mira, pero la Leonel ampliación amplió. actual, Mira. la ampliación de 6 carriles, que es muy importante. Tú no conoces. Sacar que el es un peaje de trabajo donde Ustedes por la edad que tienen no conocieron la autopista Duarte, que yo sí la conocí. Ah, no, Era claro, una claro. carretera de 2 vías. De 2 vías, Uno que sí. sube y uno que Sí, baja. sí, sí, Una sí. carretera.
carretera. Que tú te tomabas 6 horas para llegar a Santo Domingo. Por eso uno- hay tantas paradas y hasta hoteles para pernoctar. Balaguer, Salvador de Blanco lo comenzó, llegó hasta 9. Hasta 9. Y Balaguer entonces bajó hasta la pista cuando lo sustituyó Leonel, terminó La Vega, todo eso, a 4 carriles, 2 para allá y 2 para acá. Sí, exacto. Eso lo hizo, lo inició Balaguer y lo terminó Leonel Fernández. Claro. Ahora ha quedado pequeña ya, ¿verdad? Se está Sí. haciendo una Claro. remodelación, tenemos 5 años. Se habla de que ya el costo que lleva son más de 30,000 millones No, de eso- pesos. eso no nos va a dar la vida. Eso es una barbaridad. Y se está hablando de que se van a ir 60,000 millones de pesos. Pero Tú claro, si tienes la obra- pican por cada 3 meses no van a acabar. Tú tienes otra obra de impacto aquí, el teleférico. Ese es el disparate más grande. que ¿Cómo se ha así? hecho. ¿Cómo Esa es disparate, la obra profesor? cumbre. Esa es la obra cumbre. El disparate Pero más eso grande. es la luz de la gestión del Claro. presidente. Muy bien. Tú tienes un teleférico. Por ejemplo, él hizo uno en la capital. Ese no estaba para venir para acá, pero había un contrato. Sí, un sobrante. Había un remanente. contrato, un asunto que sobraba. Pues vamos a hacer uno en Santiago. Y te han hecho uno de Pastor a donde está el edificio profesional, como le llaman, ¿verdad? De Pastor. Yo voy a un programa de... Yo no me había fijado, pero voy a un programa de radio que tienen unos amigos. Ahí, y voy apurado porque yo no sé dónde que está el canal y me gusta ser puntual. Yo sé que la televisión tiene una hora de comenzar. Claro. Y lo ustedes de- tienen lo una hora de demostró. comenzar Y lo y es a esa demostró hora hoy. que se Usted lo ha comienza. demostrado siempre y hoy lo demostró. Y es a esa hora que ustedes comienzan. Claro, Yo no puedo claro. venirle una hora después porque no voy a encontrar el programa ni lo voy a encontrar a ustedes. Exacto. Claro. Y óyeme, me parqueo en el edificio profesional y estoy llamando a los muchachos para que me digan en el edificio a dónde es. Y yo veo así de repente los vagones del teleférico. Y no me llama la atención porque todos están preocupados Claro, por el claro. tema de... Y después que ya me ubico, que ya me dicen y cosas, vuelvo y veo los vagones y veo... Así No, es. pero... Que están vacíos. ¿Cómo va a ser? Vacío. Pero yo estoy hablando, ¿sabe qué hora eran? Faltaban como 20 para las 8 de la mañana, que es la hora de trabajo. hora pico, La hora sí, pico. sí. Y digo, yo no, pero esto no puede ser. Sí, todo el día. Esto no puede ser. Y cuando salí del programa, volví, pero déjame ver si fue que yo, chequear. por el Un problema que monumento. tenía, y hago así, lo veo, nada. Y resulta que en tiempo después voy hacia aquel lado del puente, voy por el hermano Patiño, paso por ahí, me pongo a ver nadie montado. Y hoy sabemos, ¿tú sabes cuánto se consume, cuánto se gasta mensualmente? Hay 30 millones de pesos 30 millones. 30 para- millones de pesos mensuales ahí. para tener funcionando eso. Sí. Claro, tiene que ¿Tú sabes ser un cuánto se dineral. montan en el teleférico? No, de turistas. Lo que deben montarse, lo que debieron montarse en un día, se está montando en un mes. Ok. Eso es una pérdida y se invirtieron ahí 5 o 6 mil millones de pesos. Y hay una pérdida tremenda. No, aquí no hay cultura de eso. Esos tipos de cosas son donde hay montañas, por ejemplo, en Puerto Plata. No, pero en Santo Domingo ha funcionado. sí, Sí. no. Y se ha proyectado de En que sea Santo un Domingo, complemento de cuando el en Santo monorriel ya esté en Domingo, en funcionamiento, Santo que es lo Domingo. que pasa en Santo Domingo con el tema del Sí, del porque es metro. integrado. Pero- Exacto, un Pero en transporte Santo integrado. Domingo se está perdiendo, el gobierno está perdiendo 30 millones de pesos todos los meses también. Todos los meses está perdiendo el gobierno. Pero y como yo he conocido gente que son de Sabana Perdida, toman el teleférico y en el Inter se montan en el metro y llegan a la Churchill Tú en vas a 20 minutos. Es que tú vas a conocer a gente que se monten ahora. Es que eso está programado para una cantidad de personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú coges Pastor. Eso es para cruzar el puente nada más. Lo que está es que nadie va a pagar esos 35 pesos Pero para no cruzar son- el puente, es para que después no- coger. Es que no son los 35 pesos. No es eso. Es que tú vives, por ejemplo, en Pastor, en la Yagüita, allá. Tú tienes que coger un motoconcho para tú llegar a donde está la estación. Sí, para claro. desmontarte y llegar allá hasta donde llega la estación. Para después coger un carro, un taxi, para tú llegar a donde estaba. Él cruza el puente. nada Bueno, más. doña Rosa Santos, en nuestro programa especial de aniversario, profesor Izquierdo, que es gobernadora, usted fue Sí, sí, gobernador claro. también, comparten Mi eso. amiga. Y sé que Sí, son amigos, sí. claro que sí. Estaba de hecho planteando en la entrevista de las opciones que ella brindó a la empresa encargada del teleférico y al mismo gobierno central, porque como gobernadora de Santiago, como ciudadana de Santiago, conoce cuáles serán las alternativas más viables para hacer más efectivo el uso del teleférico por los usuarios, que es la gente de a pie, que como usted dice, paga un motoconcho, paga un concho, paga una Yo- voladora. yo los invito a ustedes. Y ella dice, lo he planteado, pero no lo han tomado en cuenta. Claro. O sea, que ella reconoce Que no se lo monta dijo en nadie.
nuestro programa. Pero señores, yo les invito a ustedes a que vayan a la hora pico y se paren en la cabeza del puente y tú ves a la gente cruzando a pie. No, yo he estado. Cruzando a pie, para no montarse ahí. Pero tú sabes cuál es el otro inconveniente que eso tiene. Que la gente no está acostumbrada a andar arriba. Hay gente que tú lo oyes que dice, Que no le tiene la loco me monto confianza. ahí. Bueno, pero eso es poco a poco. Pero es que eso hay que tomarlo en cuenta. Tú sabes la otra cosa que ha ocurrido. Cuando se va la luz y se ha ido la luz, la gente se queda ahí arriba. ¿En serio? ¿Eso se para? Sí, hay gente ahí que Cuando se va la luz como un ascensor. pero conecta, o sea, no se ha quedado. Sí, 20 minutos, 25 Sí, minutos. al principio, una pero ya vez no se ha vuelto a reportar más nada de eso. Yo fui y yo reporté, ¿Es yo verdad, fui profesor? con las cámaras del show de Nelson para ver el movimiento y me encontré con que estaba detenido en ese momento que quisieron. Bueno, porque tú estabas viendo el quisieron movimiento y en ese ocultármelo. momento ¿Qué no fue- hubo qué fue- movimiento. Quisieron que fue al ocultármelo. principio, ¿verdad Fue al que sí? principio. Quisieron ocultármelo y decirme, no, eso es reparando. Y yo, pero que porque uno tiene que ser acucioso. Yo no puedo ser un periodista que, sí, es cierto lo que dice. No. Y definitivamente sí estaba parado y la gente que Y estaba tú ahí sabes no era mecánico ni tú nada. Tú sabes lo que pasa. Se muere Patricia. Dice No, mi- por eso. dice mi Rolando, un suegra. abrazo. Tú me invitas y yo te digo que no. Oye, dice mi suegra. No, pero Dice, ya, no, eso pero a fue mí al me pasa principio. eso y yo me muero. Pero yo Allá me quedo arriba. ahí. No, pero eso fue al Un principio. infarto a mí me da. Sí. Yo me Eso, muero. eso fue al principio. Entonces la realmente. Eso fue gente los primeros tiene días. temor de eso, porque no hay una cultura para eso. Profesor, la Y corrupción. esa es la obra cumbre del presidente hasta ahora. No, pues, el monorriel es un caos, es un desorden, porque también se hizo a lo rápido, sin saber si tener un plan. Hoy día no se sabe por Eso dónde es. que va a terminar. Meter un monorriel por la carrera, desbaratar toda la carrera, acabar con eso, quebrar todos los negocios que están ahí. El centro histórico está quebrado, porque eso se planifica y eso se dice, vamos a hacer la otra parte y esto. Donde hay muchos negocios, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Intervenimos, pero es que no terminan de intervenir y no se sabe cuándo se Es va a una terminar obra eso. grande, profesor. Sí, por todas las obras grandes. Pero Leonel y Danilo hicieron obras así. El metro de Santo Domingo lo hizo Leonel en 4 años. Claro. El metro, por debajo de la tierra, por arriba. Una obra bastante gigantesca. La corrupción, profesor, es un tema que todos los políticos hablan frecuentemente y hablan y inventan sistema y presentan y en el populismo, presentan para evitar y disminuir que yo voy a ser menos corrupto que la corrupción, pero al final, aparentemente, nuestro país ha sido y ha estado inmiscuido en actos de corrupción de antaño y pocos condenados, o más bien en la historia de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco es uno de los pocos funcionarios de alto nivel, dígase presidente, que ha sido condenado y ha cumplido condena por corrupción. Después de alto nivel, en los últimos 30 años, no hemos tenido. En este caso, algo que llevó a Luis Abinader a la presidencia fue una de sus principales banderas, era en contra de la corrupción de los gobiernos de Danilo, etcétera. Entonces, hoy en día, ¿cómo usted ve los procesos de corrupción que hay en estos momentos desde el punto de vista de la fuerza del pueblo? Mira, el tema de la corrupción es histórico, endémico en el mundo. No en la República Dominicana, claro. en el mundo. Lo que pasa es que en otros sí es perseguida y sí es condenada. Sí, Aquí pero no. tampoco existe corrupción en todos los sitios. Profesor, Odebrecht fue uno de los pocos países que no hubo condenado. Incluyendo a Estados Unidos. Hubo Sí, soborno, sí, lo que no hubo fue sobornado. Sí. Así, y el dinero, hubo dinero hay para el soborno, pero no se sabe a quién se le Pero dio. no se sabe a quién. Entonces, ¿qué Se ocurre? diluyó. Lo que hizo, por ejemplo, el presidente Fernández fundamentalmente fue aprobar, porque tú tienes que tener jurídicamente cómo atajar eso. Sí, Claro. Si yo cometo un acto de corrupción, tiene que haber una condena, pero para haber una condena tiene que haber alguna ley que lo establezca. Y se establecieron todos los procedimientos de transparencia, las leyes para perseguir la corrupción en la Procuraduría, los fiscales independientes. Y los fiscales de carrera. Los se fiscales de institucionalizó carrera, todo. El Consejo Nacional de la Magistratura. los jueces de carrera, Claro. todo eso es parte para enfrentar la corrupción y la cosa mala que se hace. Hay un asunto de formación de la gente. Yo he sido funcionario y he denunciado actos de corrupción. Es muy duro porque cuando yo denuncié implicaba a la familia más poderosa de este país, a los ricos,
que estaban involucrados en actos de corrupción. Cuando tú ves que hay un acto de corrupción en aduana, que agarran a un pobre infeliz porque le dieron unos cheles, fue un rico que le dio, fue un empresario que le pagó para que lo ayudara, para que le dejara pasar, pero el empresario no lo meten preso. Nada más quieren meter preso al infeliz. Entonces, cuando yo estaba en Fomper, que yo denuncié que al Estado lo habían estafado las EDES, las generadoras eléctricas, con más de 10.500 millones de pesos, y todo el mundo hizo así, se echó por un lado. Y muy poca gente lo hizo porque ahí estaban involucradas las familias más ricas de este país, estaban involucradas en ese robo. Finalmente hasta la condenaron. Organismos internacionales tuvieron que pagar un dinero. Nadie me ha dado la gracia porque el Estado recuperó 60 millones de dólares de eso y nadie me ha dado la gracia. Pues yo termino mal porque yo enfrenté a los ricos. Sí. Entonces yo digo, la corrupción hay que enfrentar a los ricos y a los políticos. Sí, claro. Si el político hizo un acto de corrupción, no, hay que perseguirlo. No, porque aquí nada más se puede seguir los políticos y los ricos. Los ricos devuelven los cuartos y ya. Pero ahora, ¿qué ocurre? Aquí se hace un show, se hace un espectáculo. Sí. Aquí hay gente que son corruptos sin haber sido corruptos, porque te le hacen un show, un espectáculo, te lo acusan de corrupción sin nadie poderle demostrar nada. Y nunca se demostró nada, desacreditan la lucha contra la corrupción porque están diciendo que fulano fue un corrupto, que finalmente no le demuestran que fue corrupto. En el caso de Brecht eso fue un circo. Son circos que se hacen para perseguir a las personas. Entonces, en el gobierno de Leonel hubo corrupto. En el gobierno de Danilo hubo corrupto. En el gobierno de Hipólito hubo corrupto. En este gobierno, los actos de corrupción de este gobierno sobrepasan todos los actos de corrupción de todos los otros gobiernos. ¿Qué pasa? Todos. Sí, claro. Pero ¿cuántos escándalos de corrupción? Pero en el caso Calamar estamos hablando de más de 15,000 millones. No, hombre. Pero eso es porque tienen nombre, Javier. Pero los de este gobierno no tienen nombre. Tú le pusiste nombre a eso, pero es que, no, mira. Pero óyeme, es que en este gobierno hay, Danilo en una intervención que dice que tiene 70 casos denunciados. Que tiene tabulados. Que tiene tabulados, pero yo no sé si el dato que él maneja es, pero yo te puedo decir que hay más de 50 casos. Sí. Demostrable de corrupción. Demostrable. El mismo presidente de la República lo ha quitado. Lo ha quitado de la función. Pero no lo someten. No. Pero no lo someten. Eso le iba a decir que los funcionarios acusados y que se haya podido demostrar que es así, inmediatamente son inhabilitados de sus funciones. Pero no lo someten. Entonces, o lo ponen en otras, sin cartera, con cartera, con inmunidad. Recordemos a Maracuya. Macarrulla, perdón. Lisandro Macarrulla. Del señor Lisandro, que fue. Que nadie lo menciona. No, bueno, pero hay que mencionarlo porque fue de los primeros. Junto con Kingsbury, que ahora es diputada, que fue la honorable junto a su esposo, que parece que vive en casas separadas de jurisdicciones distintas. Sí, claro. Porque representa jurisdicciones distintas. Ella, la Guayiga y el Boca Chica, es cierto. Ya fueron acusados. Pero tú puedes vivir en el distrito y seguir con la cédula de Santiago. Pero eso está bien, ¿verdad? Bueno, yo no sé. Pero bueno, diputado. Pero lo que le estoy diciendo. Ahora representa ese sector. ¿A qué hora tú vas? Los fines de semana. Ya. Mira, lo que ocurre es que esa gente han sido acusados, lo quitan y después aparecen en otro lugar. Y o lo premian hasta con inmunidad como Bartolo. Sí. Y tú no te acuerdas uno que lo acusó una dama. Faña, apellido Faña. Pero que eso fue una denuncia y nunca ella puso la querella. Ese fue el señor que era director de Impostón. Sí, pero ella puso la denuncia, profesor, pero después como que llegaron a un acuerdo. De un organismo agrícola, creo. Sí, porque después llegaron a un salió también. Sí, porque eso recuerdo que hubo un tema con Impostón de igual manera. Escándalo de abuso sexual. Sí, pero eso no es corrupción. Sí, pero pasó y no pasó pero nada. no debería de pasar de ninguna manera. Está bien, pero que digamos que eso es algo personal. Y lo de corrupción, y no han pasado nada con ninguno. Bueno, y el de la Cámara de Cuentas, que también, le ha supuestamente, digo supuestamente porque yo no estoy ahí, ni tengo las actas verificables. Sí, el de la Cámara de Cuentas era acoso laboral. Acoso laboral. Era que él le pedía que trabajaran fuera de horario, que lo citaba, eso es otra cosa. El de Faña fue favorecido con un no al lugar, acusado de Leonardo Faña, acusado de acoso sexual. Él pertenecía, sí, eso se resolvió. Mira, usted sabe que la comunicación en la sociedad ha cambiado mucho, profesor, y la gente quiere escuchar un mea culpa, un perdón, un reconocer que sí, nosotros tuvimos casos de corrupción, pero
trabajamos para no, o reconocer que dejaron pasar muchas cosas. Eso es lo que se le imputa mucho al presidente Leonel Fernández, que fue los primeros 8 años de gobierno del PLD, al mismo Danilo. Pero como usted bien dice, usted fue funcionario y usted está aquí, a usted nunca se le ha tildado de nada. En las mismas instituciones que usted estuvo, el mismo Fomper, que está en un caso ahí sin sentido, pero está. Usted estuvo ahí y usted nunca se le tildó de nada. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ser más Y no faltaron diligencias buscando cosas para ver de qué bueno, se buscó. Hasta en el zafacón el último papelito. Entonces, yo porque lo que entiendo- los empresarios que yo acusé me buscaron hasta en la vida privada, pero claro, íntima, claro. de todo A lo ver que si podían tenía aparecer ahí porque para romper. porque a sea. veces tienden a denostar la parte privada. Entonces yo lo que entiendo es como usted bien dice, o sea, la corrupción es algo del ser humano. Ahora no vamos a hablar de corrupción de todos cuando hay figuras como usted que no tienen ese haber, ni siquiera en el zafacón le encontraron un papelito. ¿Cómo usted pudiera hablar de esa situación de la corrupción? Porque usted fue parte de esos gobiernos. ¿Qué le parece ya a nivel personal, con su formación de docente para que nos eduque, este morbo que hay en la sociedad y por qué usted tiene que pedir perdón por otro? ¿Cómo usted ve eso? Mira lo que ocurre. La política, la política la han judicializado. Eso no ocurre aquí. Ustedes recuerdan a Lula da Silva. Claro. Salió del gobierno y lo metieron preso por un apartamento Sí, que no que tiene era que- de él, pero que no estaba a nombre de él. Que era de él, pero no lo compró él. Sí. Que era de él, pero no había nada que demostrara que era de él. Y Él era no un apartamento. no pagaba agua, no pagaba luz. No había ninguna factura de servicio, No vivía nada. un familiar de él y nadie. Lo metieron preso a Lula. Y hubo un apartamento, un presidente de Brasil. Castillo, el de Perú. Castillo de Perú, que lo destituyeron. Pedro Sí. Castillo. Pedro Castillo, lo destituyeron. Está Dina Boluarte, que fue la que lo sustituyó. Hoy lo están metiendo preso porque él, todos los muertos, la gente que se tiró a la calle, fue él que incitó para que se tiraran. No fue por ella que se tiraran a la calle. Fue Ok. por él. Entonces judicializan la política. Entonces aparecen 2 fiscales que te abren un caso y te demuestran. Tú sabes un asunto que yo vi. Yo veo, por ejemplo, el caso del ex procurador. Jan Alain. Alain. Sí. Culpable, no me agrada. Yo te voy a decir una cosa, Jan Alain no me agrada su estilo. Ok. Tiene una actitud muy egocéntrica. Lo sentí arrogante, Sí, muy egocéntrico, arrogante. Ya no, pero sí, persecutor, fue muy- maltrató mucha gente, persiguió gente. Sí. Yo recuerdo que Temo, que vive en un apartamento allá, Ernesto Temo, Cres Montaz. un hombre de cosas, lo sacó un apartamento Sí, que no lo dejan sí, arreglar ni la camisa, lo firmaron, y a otros. O sea, hicieron Quiso unos shows. vejar a la ex Y procuradora. sí, esa vejación a la sí, procuradora, sí. ese En ese momento espectáculo. jueza. Yo pienso que en el karma que está pagando eso ahora. El expediente de ese señor tiene más de 20,000 páginas. Caso Medusa es ese. El expediente Sí. de él, tiene más de 20,000 páginas. Tiene más de 400 testigos que tienen que dar declaraciones y a declarar. ¿En qué diablo será en el Estadio Cibao que van a citar todos los No, que testigos? hubo un y todos análisis los que decía que no abogados? daba el tiempo prudente de escuchar todos esos testigos, ni siquiera trabajando, día feriado, fines de semana, no daba y se perimía la acción por Pero- el tema pero- de los tiempos. Pero no solamente Ese eso. solo caso, el sistema colapsado. Pero no solamente eso, es que los expedientes se leen en juicio. Se deben leer. Y tú vas a leer un expediente que No. tiene 20,000 y pico de páginas. No hay forma. ¿Y qué jodido expediente es ese? Pero yo puedo decirle una cosa. Yo recuerdo cuando los casos de Félix Bautista, que le dijo a Francisco Domínguez Brito que se quedara para que lo discutiera. Sí. Y yo recuerdo, porque yo conozco eso, una planta de asfalto, Ajá. que era de él, que es de un amigo de Bonao ahí, que no, que era de él, no, está a nombre de la compañía del otro, la maneja el otro, pero es de él. Los entramados que se... Un avión. ¿Ustedes recuerdan que había un avión? Un avión. Tú dices, no, pero quiero con un avión. Con una... No, pero ven acá. ¿De No. dónde? Bueno, el avión no está a nombre de él. Pero fue que él se montó en el avión 2 veces, que viajó. Sin embargo, el presidente andaba con Miki López, pero no. No, pero ahí no. No. Ahí no. En ese Entonces, helicóptero, con un maletín, pero no. entonces tú te pones eso de que como prueba. Y yo recuerdo que tiene un proyecto habitacional ahora que creo que la tiene la Real, ahí en donde estaba Jabonería Valencia. Yo que construí un proyecto habitacional de los maestros, te puedo decir
que tú construyes no es con dinero tuyo, tú construyes con préstamo y con los aportes que hace el que va a pedir un apartamento. Y yo recuerdo que ahí salían como 400 apartamentos y él tenía como 80 construidos, y recuerdo porque él me invitó una vez para que yo le ayudara a vender esos apartamentos. Y yo fui a ver los apartamentos, vendí a ti, tú compraste tu apartamento, tú compraste el tuyo. Y ahí decía que él era dueño de 400 apartamentos. Dueño de 400 apartamentos. Cada apartamento valía 3 millones o 4 o 5 millones. Lo que y te lo decían, son tantos millones. Entonces tú tienes apartamentos que si yo cuántos millones. Es como si tú dijeras, yo construí junto con Ingenio la Villa Magisterial, son 1.300 apartamentos. Es como que tú digas. Que son suyos los 1.300. Esos apartamentos izquierdos calculan 1.300 apartamentos. Izquierdo tiene 4.500 millones de pesos. Okay. Porque esos son apartamentos, esos apartamentos no son míos. Y se van construyendo con lo que va pagando el que lo compra. El que lo compra. Usted tal vez hizo un lío para empezar. Y después préstamos lo hacen ellos en el banco y después cubren. Claro. Pero eso es dañar un expediente. Dañarlo. Y al final le impide una buena sentencia y tal vez se limpia al que estaba sucio y se ¿Tú sabes qué va a haber el que estaba limpio? ¿Qué va a pasar? Que no va a haber sentencia, no hay forma. Usted dice que no va a haber sentencia. No va a haber sentencia. Se mandó a juicio de fondo. No va a haber sentencia. ¿Y en el fondo? Pero, sí, ¿y cómo pero tú sabes que es poco probable. Pero, óyeme, ¿cómo va a ir a juicio de fondo un expediente con más de 20.000 páginas? Está bien, pero ahora, ¿cómo se va a conocer en Pero, ¿cómo se va a conocer? ¿Cómo tú vas a escuchar 400 personas? Sí, o vincular 500 gente, porque también eso es un problema. Cuando tú haces un caso complejo, es difícil tú vincularlo a todo. Tú tienes Mira, que una de las formas, tú quieres ayudar a un amigo, tú estás en la justicia, quieres ayudar a un amigo. Hazle un expediente así. Un expediente grande. Grandote. Ay, Dios mío, el profesor, gracias. dando cátedra, Señores, profesor. a las 11 de la mañana desde Santiago, la voz del pueblo, el presidente Leonel Fernández estará refiriendo a temas de Santiago y del país tras la postura del presidente Abinader días pasados. Estará interesante el contexto político dominicano cuando dos titanes de esta envergadura, un expresidente de 3 periodos y un presidente de en la actualidad, pues puedan responderse el uno al otro. Luego de las declaraciones de Leonel Fernández, ¿habrá contrarrespuestas de parte del presidente Luis Abinader? Eso lo vamos a ver en esta semana que apenas está comenzando. Hoy será un día para eso. Hoy será un día para eso. La semanal en la tarde, o sea que prepárense. A las 11 de la mañana, la voz del pueblo desde Santiago, el Hotel Matún, ahí está la convocatoria en pantalla, y en la tarde, la semanal. Ustedes le van a dar titulares a los medios de la semana. Nosotros vamos a tener que dividir la voz del pueblo y la semanal por fragmentos. Martes, miércoles, jueves, viernes. Sí. Y cuidado si el lunes seguimos. Profesor, qué honor tenerle siempre. No, gracias, el honor es mío. Yo encantadísimo de estar aquí con ustedes. Que se repita cuando usted quiera. Este espacio es suyo. Gracias, profesor. No Vamos se a muevan. estar entonces con más Exacto. en el día de hoy. Hay mucho aquí en el Congreso de la Mañana. No se mueva. El Congreso de la Mañana.